¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder saludarlos nuevamente en otro día donde estamos nuevamente estudiando la palabra de Dios. Así que te invito a que podamos comenzar este momento junto a Él pidiéndole su dirección. Querido Dios, amoroso Padre, entregamos este estudio en tus manos pidiendo tu dirección, tu compañía, sabiduría y entendimiento para que podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Que las enseñanzas que dejaste escritas en el pasado sirvan para nuestra vida y nuestra proyección hacia el futuro. Lo rogamos y agradecemos por Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Hoy nos toca ver dentro de este estudio de no olvidarnos, de acordarnos que estamos viendo durante esta semana el arco iris. Y ustedes me podrán decir, ¿qué tiene que ver el arco iris con todo esto? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 9, de los versículos del 8 al 17, vamos a encontrar allí una historia que es muy significativa. Es el pacto, en cierta forma, que Dios hace cuando promete que aquel sería un símbolo entre Dios y la humanidad de no volver a destruir al mundo de la manera como lo había hecho. Aquí hay una expresión, me acordaré. Y cuando Dios se acuerda para siempre. Nosotros somos los únicos que vamos olvidando día tras día, momento tras momento, el hecho de lo que Dios hace por nosotros. Así que, y acá, acordarse es la primera de las muchas expresiones de recuerdo que hay en las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos aprender o qué deberíamos recordar de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Será que no ha hecho nada en tu vida o en la mía que debamos recordar, que debamos aprender? Creo que hay mucho que podemos hacer. El gran problema es que no siempre estamos dispuestos en nuestra vida a dejar que Dios nos recuerde eso que ha hecho en nuestra vida. Es como que no quisiéramos que deberle favores a Dios. Dios lo hace por amor, lo hace sin compromiso. Él nos ama y de esa manera Él quiere actuar en nuestra vida. Dentro de este contexto, ¿qué tiene que ver el arco iris? El arco iris fue un pacto que Dios, otro de los pactos que Dios hizo con la humanidad, en realidad más que un pacto, una promesa de no destruir al mundo nuevamente con agua. Y de esa manera, cada vez que nosotros vemos un arco iris, muchos hoy por tradición, muchos hoy por capricho, por quién sabe qué recuerdos vengan a la cabeza o enseñanzas tengan en la cabeza, hemos ido involucrando al arco iris con diferentes situaciones que nada tienen que ver con ese pacto, con esa promesa que Dios le hizo al hombre. Es más, lo hemos banalizado de tal forma que muchos, tal vez en forma irónica o en forma burlona, dicen que donde encontremos
el lugar donde nace o donde se ancla el arco iris, podríamos encontrar un tesoro gigante. El único tesoro gigante que encontramos es la promesa de Dios, diciéndole al mundo que no va a destruir más al mundo con agua, que Él en aquel momento lo hizo porque había una necesidad de limpiar de tanta inmundicia, de tanta basura, de tanto pecado al mundo. Y vuelve a prometerle a la humanidad que no va a interceder naturalmente con una situación similar. En cierta forma, el arco iris que aparece al pueblo de Dios le debería recordar el juicio de Dios sobre el pecado, sobre este mundo, y volver a refrescar esa promesa de no destruir al mundo con agua. Por lo tanto, este concepto de recordar eso tiene mucha importancia, porque Dios siempre ha cumplido sus promesas. Los únicos que no cumplimos somos nosotros, y es por eso que vez tras vez nos recuerda: no se olviden, acuérdense de los beneficios que tiene obedecer. Dios lo hace para mostrarnos que es diferente a nosotros. No, Dios lo hace porque nos ama. Y nos ama de tal manera que va a recordarnos cada día de nuestra vida que si obedecemos a Dios, tenemos un premio, tenemos un beneficio, tenemos su intervención a cada momento en nuestro favor. Por lo tanto, Él quiere lo mejor no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y ese arco iris, donde lo veamos, debe recordarnos de que el Señor lo hizo por amor, para salvar a la raza humana, para salvarnos y que no volviéramos a caer en esta misma situación. Los antidiluvianos ya habían hablado de que era imposible, por las leyes de la naturaleza, era imposible que pudiese haber un diluvio. Los postdiluvianos modernos siguen afirmando que por las condiciones de la Tierra, por las condiciones de las leyes físicas, naturales, etc., nunca pudo haber un diluvio. Amigos, la ciencia cada día confirma, reafirma el concepto de que hubo una catástrofe mundial de grandes magnitudes y que hoy lo que tenemos como resultado son las diferentes capas geológicas de acumulación desde aquel momento en adelante. Capas que se fueron posicionando una sobre otra, y cuando vamos a las excavaciones encontramos que hay algunos lugares donde esas capas son menores, en otros lugares tal vez de mayor profundidad han ido acumulando más cantidad de sedimentos y nos van demostrando de que sí hubo una catástrofe mundial. De hecho,
el petróleo, el gas, son consecuencia de aquella situación donde la acumulación, la aglomeración de elementos naturales en descomposición se han transformado, se han convertido en este elemento para muchos súper importante en la vida, el petróleo, hecho de elementos naturales en descomposición que han ido acumulándose en forma de gas, en forma líquida, y hoy podemos extraerlo para producir determinados combustibles. Las pruebas están a la vista. Hay pruebas que son muy contundentes. Y si nosotros no podemos confiar en que así como Dios lo manifestó en su palabra, ¿cómo podemos confiar en que Dios va a obrar en el futuro? Por lo tanto, es importante que recordemos, no nos olvidemos de cómo nos guió en el pasado para saber cómo actuará en el futuro. Por eso la invitación es a estar confiados en su palabra, a que podamos confiar en Él, a que podamos recordar. Por eso le hacía recordar al pueblo cómo habían vivido en Egipto, cómo habían vivido en el desierto, cómo Dios los sacó de aquella tierra de esclavitud, de servidumbre, cómo los cuidó y protegió en el desierto, dándole luz, alimento, sombra, protección de otros pueblos, cómo los hizo ganar batallas, cómo les concedió un regalo tan importante como era una tierra fija donde vivir y no andar peregrinando por el desierto. Por lo tanto, la invitación hoy es a confiar en su palabra. Si podemos confiar en que el Señor actuó de esa manera con su pueblo en el pasado, podemos ver su mano confiadamente en lo que vivimos hoy y sabemos que tenemos un futuro asegurado, un futuro que es nada más ni nada menos que la tierra prometida, una tierra que ya no producirá espinas, no producirá dolor, donde lo que plantemos lo disfrutaremos. Hoy plantamos y tal vez otro lo disfruta, no nosotros. Por eso te invito a que cada vez que veas de aquí en adelante un arco iris, no pienses en las cosas que tradicionalmente nos hacen creer. Lo único importante es recordar esa promesa que le hizo Dios al mundo. Confiar en que el Señor puso ese arco como un pacto entre el hombre y Dios para salvación, como un puente que une el cielo y la tierra, buscando que recordemos cada vez que podemos confiar en Él. Queridos amigos, que nuestra confianza, nuestra seguridad no esté puesta en las cosas materiales, que no esté puesto en lo que está a nuestro alrededor, sino que nuestra confianza y seguridad, cada vez que veamos símbolos de la creación de Dios, como el arco iris, como el sol, como la luna, como las estrellas, no los adoremos, sino que recordemos que el creador de todas esas cosas está deseoso de vivir con nosotros, de tenernos a su lado.
Así que te invito a reflexionar sobre esta parte y que cada vez podamos recordar no lo malo, no la destrucción, sino lo que vendrá después de esa destrucción. La calma, la paz, la tranquilidad en las manos del Señor, porque Él ha hecho una promesa, un pacto con cada uno. Que el Señor te bendiga, te guarde, te cuide y que pronto podamos todos juntos, preparados, estar listos en las mansiones celestiales, viviendo junto al Señor. Que el Señor te guarde y será Dios mediante hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones.